Bueno, para comenzar quiero agradecer muchísimo a mis lectoras, a mi directora de tesis también y a quienes me acompañan el día de hoy. Estoy muy emocionada, llevo unos días con muchísimo entusiasmo por compartir este trabajo y bueno, sobre todo también para escuchar pues cómo lo reciben, porque esto de hacer una tesis de doctorado definitivamente que es un trabajo bastante solitario por muchísimo tiempo, prácticamente solo la doctora Rosa Torres y yo lo conocimos y bueno, ahora es un momento muy emotivo para mí el poder compartirles estos resultados. Bueno, la exposición está ordenada de esta forma. Voy a presentar rápidamente objetivos y preguntas de investigación, hablar sobre la historia con perspectiva de género, la propuesta teórica metodológica a partir de los estudios del discurso y su historiografía, brevemente, porque obviamente ha sido muchísimo el trabajo que se ha desarrollado en torno a mi interés de investigación, pero lo voy a ceñir lo más posible a mi incluso hasta mi espacio, ¿no? De espacio de investigación. Bueno, después voy a entrar en los análisis de resultados y las conclusiones y bueno, algunas propuestas para seguir también el trabajo de investigación, por donde considero que deben ampliarse. Bueno, el objetivo de este trabajo fue comprender el sistema de género que estableció el Estado a través de la práctica judicial en Yucatán a finales del siglo XIX, particularmente en este periodo en el que se transformó el ejercicio de la justicia porque se abandonó todo este cuerpo legal novohispano del antiguo régimen y se transitó a una codificación liberal y donde a partir de un solo texto legal, tanto bueno en el ámbito civil, obviamente para el ámbito penal, pero para el caso que me ocupa para el ámbito penal, se promulgó un código de procedimiento, un código penal y un código de procedimientos penales, es decir, se reorganizó toda la forma de hacer justicia. Bueno, entonces, ¿cómo estudiar esto, este tema con perspectiva de género? Es una forma de abordarlo que le agradezco muchísimo a la doctora Bailón que me haya dado como esta luz, porque yo siempre decía historia de género en contraste con historia de las mujeres y ella me explicó muy bien cómo es más bien una forma de acercarse y obviamente es una nueva forma, cada vez menos reciente, afortunadamente, pero sí una manera distinta de pensar la historia, de escribirla, de reflexionar. Bueno, quizás ya lo saben, pero creo que es bueno que yo lo explicite en este momento. Mi formación inicial es de abogada y de antropóloga. Entonces, con esta mirada fue que también yo me acerqué a la historia, a escribir a la historia, a conocer, a aprender este oficio, que para mí ahora ya es entrañable, y obviamente con esta mirada desde el género. ¿Qué implica hacer historia con perspectiva de género? Bueno, implica preguntarse por 3 dimensiones que son la identidad personal, los roles sociales y los ámbitos sociales. Es decir, preguntarme quiénes eran estas mujeres que participaban, que estaban en estos expedientes, que eran nombradas, que eran llamadas a cuentas por la justicia o que acudían a la justicia en busca de ayuda, cómo eran, dónde estaban, qué roles cumplían, en qué trabajaban, si eran viudas, si eran solteras, y, en fin, todas estas dimensiones en las que las mujeres se desenvolvían en ese tiempo. Entonces sumé a toda esta historiografía que existe de las mujeres y que en un momento más voy a compartir sobre todo lo que se ha hecho para Yucatán, la perspectiva de género y el enfoque interseccional. Bueno, esta perspectiva interseccional implica que no es posible que yo analizara estas
mujeres solamente diferenciándolas o en contraste con los varones, sino también atender a condiciones tan importantes que atravesaban su vida como la condición de clase, su condición étnica, porque muchas de ellas eran indígenas, otras mestizas, y también a las diferencias que había de edad. Pero esta perspectiva no es posible estudiarla de manera separada ni una sumatoria, como diría Di Pietro, como una olimpiada de las desigualdades, sino más bien desde una perspectiva que encuentre cómo se yuxtaponen, se entraman todas estas formas de discriminación. Bueno, entonces, tengo unas cuestiones como básicas a partir de la perspectiva de género, es decir, que siguiendo a Scott, que descarté la noción de estabilidad en la concepción de los roles que cumplen los hombres y las mujeres, partí no de las descripciones de esto que la historiografía ha definido como el ideal femenino de finales del siglo XIX, sino de estos estereotipos que encontré en los archivos judiciales y en otras fuentes primarias que acompañaron esta investigación, como también esta hemerografía, toda la cuestión de la literatura de la época, más que entonces me ceñí a específicamente lo que iba encontrando. Y obviamente que estos estereotipos iban cambiando y estaban siempre en tensión en función de los conflictos que se desarrollaban en los archivos, ¿no? En los expedientes. Bueno, mi propuesta teórico-metodológica es a partir de los análisis del discurso, porque, bueno, hablar del discurso es hablar de algo que es muy, muy íntimo e individual, pero también es muy colectivo. Es un momento en el que, si bien cuando alguien se comunica con otro, es un acto individual, pero al estar esperando una respuesta, tiene todo un cúmulo de referentes, hay toda una interacción de referentes del contexto y entonces se vuelve una cuestión colectiva. Entonces, para mí, el discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que se crea en la vida social, siguiendo a Calzamiglia y Jusson. Bueno, estos son los conceptos más importantes que me permitieron pensar y analizar los de investigación y que me permitieron sobre todo ir delimitando el corpus de investigación. ¿Qué de todo lo que hay en los expedientes? ¿Cómo los voy a leer? ¿Cómo los voy a revisar? ¿Qué voy a encontrar ahí? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que dicen estas mujeres? ¿Qué es lo que se dice de ellas? Hay una serie de preguntas que me voy a remitir a leerlas porque creo que son las que siempre tuve muy presentes. ¿Cómo es que ha aparecido tal enunciado y ningún otro en su lugar? ¿Qué fuerza es lo que lleva a un enunciador a emitir un mensaje con determinado sentido y no otro? Y cómo estos implicados en la enunciación tienen por igual las competencias para participar en el intercambio. Es decir, se están entendiendo, se están comprendiendo. Esto es algo que algunos historiadores también se han preguntado acerca, sobre todo cuando tratan con estos archivos donde participan sujetos que no son, que su lengua materna no es el español y todo está en español. Bueno, si tenían las competencias incluso para entender qué estaba sucediendo. Estas cuestiones son las que atravesaron también mi indagación. Bueno. El discurso jurídico en particular es un discurso persuasivo, es un género discursivo en particular y que definitivamente no todos tienen el mismo acceso a este discurso. Entonces, para mí fue bien importante también entender cómo es que interactuaban y por eso, bueno, como veremos más adelante, hay un capítulo que dediqué a focalizar más la mirada para poder comprender cómo las mujeres participaban
de los procesos judiciales, qué estrategias y qué tácticas fueron desarrollando para poder acceder a este género discursivo que para la mayoría o que les parece, hay una apariencia de que les es ajeno. Pero bueno, afortunadamente en mis resultados voy a demostrar que no les es tan ajeno este género discursivo. Bueno, entonces voy ya rápido con la construcción del corpus. Primero fue un diario de archivo, como les comenté antes. Mi formación en antropología, bueno, me llevó a tener un diario de campo, pero en este caso fue un diario de archivo donde fui registrando todo el tiempo qué es lo que iba encontrando, ¿no? Algo tan común en la antropología como es la descripción de todo lo que uno va viendo, lo que va haciendo, las conversaciones que va teniendo. Bueno, esto mismo, estas conversaciones, incluso que iba yo teniendo con los expedientes, los hallazgos, las intuiciones, los fui registrando y esto me permitió ir delimitando, obviamente también con la historiografía que revisé, me permitió ir delimitando cuáles eran los delitos con los que yo iba a trabajar. En un momento, en un coloquio, la doctora Bailón me dijo, es que se nota tu fascinación por el archivo, ¿sí? Es cierto, lo sigo sintiendo. Ya espero con ansias la hora de volver, cuando la pandemia nos lo permita. Y cómo estos documentos que parecían entrecortados, los fui articulando, fui revisando minuciosamente cuáles cómo estaban organizados estos expedientes, cuáles eran sobre los mismos delitos o cuándo había confusiones con los delitos. Entonces, para eso fue interesante que la historiografía me mostró que se habían estudiado algunos delitos por separado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Speckman ha estudiado a fondo el infanticidio o también en otros textos el homicidio de los homicidios cometidos por las mujeres o los cometidos contra las mujeres. También tenemos cuestiones como tienen que ver con la criminalidad como Rivera Reinaldos, pero cada vez sus resultados abonaban para comprender que muchos de estos delitos estaban en comunicación con otros. Entonces yo fui, a partir de esto, pensando en explorar los archivos, estos delitos, a partir de campos semánticos. ¿Qué campos semánticos son los que el propio estudio, el propio diario me fue ayudando a construir? Bueno, los delitos que tenían que ver con la maternidad, con este estereotipo de la maternidad en la época, que son voy a regresar un poco, que son el aborto, el abandono de niños o enfermos, o exposición, abandono de niños o enfermos, el infanticidio. Los que tenían que ver con la sexualidad, como son el control de la sexualidad, sobre todo, como son el estupro, la violación, la corrupción de menores y el rapto. Y por otro lado, los que tenían que ver con el matrimonio o los problemas en el matrimonio, como son los delitos que tienen que ver con las lesiones y el homicidio de estas mujeres. Entonces fue ahí que yo los agrupé de este modo y decidí centrarme en estos delitos. Se sumó a este estudio para agudizar la mirada una intuición en la revisión, en esta fascinación por el archivo, el estudiar a las mujeres que participaban también en el delito de robo. Pero bueno, más adelante voy a decir cómo es que profundicé en la revisión de estas mujeres, las seguí por un largo tiempo, por un buen número de participación en procesos judiciales, es decir, no solo en uno, sino en diferentes procesos. Y es que pude analizar cómo desarrollaron diferentes estrategias para poner en algunos momentos incluso la justicia a su favor. Bueno, entonces mis unidades de análisis fueron, en primer momento, pensé en descartar
la voz de las mujeres, porque dije, bueno, siempre hay una mediación, es algo que platiqué mucho con mi directora, ¿no? Si ellas no, ¿dónde está la voz de ellas en estos expedientes? ¿Dónde se encuentran? Y a partir de un texto de Ramos sobre un proceso de una esclava mandinga para lograr su libertad en 1815 en Trinidad, fue que comprendí que estos pequeños instantes en los que se confiesan las mujeres, o lo que se llama en términos judiciales la primera instructiva, era un momento muy importante donde efectivamente podía yo saber quiénes eran. Ya no a través de ellas los demás, el Ministerio Público, el abogado defensor, el juez, no, estaban en ese momento diciendo exactamente cuál era su versión, estaban, como explicaré más adelante, estaban describiendo el hecho y también justificando su delito. Entonces, es que se vuelve importante para mí en las unidades de análisis atender a las confesiones, también, es decir, a todas estas declaraciones de los inculpados, hay hombres y hay mujeres, a las intervenciones de los ministerios públicos, los abogados, que decían si las defendían o no, y al desenlace argumentativo a partir de la resolución dictada en las sentencias, es decir, la voz propiamente ya del juez que hace una interpretación de la ley y la aplica a un caso concreto. Bueno, para entender esto fue muy importante para mí los cursos de Lobaina de Foucault, donde explica la función que tenía bueno, no sé si tenía o también podríamos en algún momento revisarlo si tiene todavía, ¿no?, esta función con los nuevos cambios en el sistema de justicia, sí tiene esta función la confesión, ¿no?, de que devela lo que ya se sabe, es un momento como expiatorio, donde se hace público lo que ya se sabe, pero se expone, el responsable lo expone. En ese momento se define se definía quién se era y qué se había hecho. Obviamente no se confiesa uno ante cualquier persona, eso expone una relación de poder, hay una autoridad ahí ante quien se está confesando, y bueno, produce esta confesión un efecto de veracidad, de sinceridad, incluso de compunción. Bueno, el universo de casos y selección para el análisis. Bueno, no se trata de expedientes. Yo le quiero explicar aquí que son casos. Algunos casos son a veces de 2, 3, 4 expedientes. Están formados por 3, 4 expedientes. Entonces, revisé todo lo que había de aborto. Había algunos que parecían que fueran repetidos, pero no. Algunos eran como de primera instancia, segunda instancia. A veces solamente estaba la sentencia. A veces había algunas diligencias. Entonces, yo me di a la de juntar estas pequeñas partes, fracciones, y localizar los casos de cada uno de estos delitos, y de ahí seleccionar los que estuvieran más completos, es decir, que tuvieran prácticamente desde el inicio del proceso hasta el final en casi prácticamente todas sus etapas legales. Esto no fue posible para todos, pues por cuestión que escapa a las necesidades de una historiadora, pero bueno, traté de tenerlos más completos. Bueno, entonces ya una vez con estas decisiones metodológicas y conceptuales, hice un contraste con lo que había de la historiografía para Yucatán de manera muy particular. Bueno, este trabajo de Gil es muy importante porque compartimos de manera muy, muy cercana el interés, y llegó a mis manos casi al final, pero qué bueno, porque me permitió ver de otra manera lo que había escrito. Él lo que concluye a partir de su trabajo con lo que hace es revisa expedientes judiciales, también le interesa la historia oral, revisa cuáles son estas relaciones de género y cómo opera el sistema patriarcal.
Bueno, lo que concluye es que para este periodo de tiempo el Estado es débil aún y que más bien el control estaba a partir del mecenazgo existente en las haciendas y a partir del control de la Iglesia Católica. Bueno, hay algunos hallazgos que yo comparto con él en la forma en la que se organizaban las mujeres para acceder a la justicia, pero definitivamente el pensar que el Estado era débil no forma parte de mis conclusiones, pero su trabajo es muy, muy interesante. También el trabajo de Arcila Flores sobre la delincuencia femenina es una tesis que prácticamente compartimos el mismo tiempo. Él hace énfasis en el infanticidio, el adulterio, el homicidio y las injurias. Bueno, su trabajo es pionero también en este sentido. Y el trabajo de Padilla Pérez, que sí propiamente no fue sobre las mujeres, pero tiene un capítulo de algunos participación de algunas mujeres en este sistema y da algunas luces también sobre cómo eran tratadas, sobre todo por su condición étnica. Los trabajos de Miranda Ojeda sobre la violencia sexual y la represión en Yucatán también son importantes. Su trabajo es más de principios del siglo XIX, pero también estudia la violación, el rapto, el asesinato. Y bueno, él lo que encuentra es que hay un cambio de la sumisión de las mujeres, como un abandono de la sumisión y que bueno, a partir de esto es que hay aún más violencia hacia ellas. Y el trabajo de Medina Suárez sobre el divorcio en Yucatán. Eso también fue un elemento muy importante para ver cómo se perdieron algunas formas de protección que había para las mujeres durante la colonia, como es el delito de sevicia, que es malos tratos o digamos que violencia incluso hasta psicológica. Esto se perdió con la codificación de 1872 y en ese sentido perdieron esta protección las mujeres ante la justicia por ese tipo de violencia. Bueno, ahora sí, voy a los resultados. Bueno, ¿qué es lo que encuentro? Que hay un interés muy, muy particular por el disciplinamiento, no solamente de las mujeres, sino en general de la población en este periodo, con una tendencia a la homogeneización, ¿sí? A que se compartan ciertos valores liberales en este periodo de estudio. Esto se ve no solamente en el sistema de justicia, sino que permea todo lo que se produce socialmente, todo el entramado social a través de las novelas, los artículos que se escriben también para las mujeres, sobre todo. Bueno, y empiezan a haber también escritoras mujeres. Para Yucatán tenemos la revista pionera, la revista que puede considerarse como feminista, pionera, La Siempre Viva, donde profesoras y poetas comienzan a escribir con tan solo el tener una voz pública y su revista haber durado tanto tiempo, se nota que tenían un gran público y que bueno, y además este grupo de profesoras también eran quienes dirigían el Instituto para la Educación de las Niñas, una especie de escuela para profesoras de mujeres, y bueno, están todavía escribiéndose las historias sobre cómo influyeron para desencadenar movimientos feministas en Yucatán a principios del siglo XX. Entonces, bueno, todo eso está pasando a finales del siglo XIX y obviamente se está viendo en muchísimos aspectos. ¿Qué es lo que pasa también en este periodo? ¿Qué es lo que encontré? Que de alguna manera hay una constancia en los territorios donde se hace justicia. Es decir, donde en el periodo colonial y principios del siglo XIX eran donde se establecían los juzgados. Esto permanece durante todo el siglo XIX, a finales, incluso principios del XX. La ciudad de Mérida es un centro nodal para el ejercicio de la justicia y entonces esta continuidad, este traslape de sistemas, pero con bastante
digamos, sí, con bastante continuidad, bueno, esto permite que se afiance el sistema de justicia, que haya cierta certeza de a dónde acudir, con quiénes acudir, y que también que no hubiera tantos jueces, tantos abogados profesionistas, sino que esto fuera, la justicia fuera aplicada aún por estos jueces legos que eran de la propia comunidad, también afianzaba esta seguridad de a quién acudir. Por eso es que vemos, bueno, que yo encuentro que muchísimos problemas familiares se dirimen en este espacio de justicia. ¿Sí? El espacio privado, lo que es el espacio privado, ante la imposibilidad de resolverlo en el espacio doméstico, bueno, salta y acuden a los juzgados para resolverse. Bueno, algo que también es muy importante para mi trabajo es el concepto de parentesco y de familia y todo el espacio de parentesco, porque es un sistema complejo de autoridad y de transmisión del patrimonio que está muy presente en cómo se vive la justicia también. Quiénes son quienes mandan, quiénes son los encargados de disciplinar, cómo es que todos estos procesos suceden. A ver, quiero hacer una pausa. Creo que es algo que no he dicho antes. La mayoría de los procesos judiciales donde intervienen estas mujeres, los delitos que se cometen por ellas y contra ellas, suceden en el espacio doméstico. Y el espacio doméstico no solamente se refiere al hogar, a la casa, sino me refiero a estos espacios donde se recrea también el trabajo doméstico, como son en el caso de las comunidades rurales, los solares, las milpas, las cementeras, en el caso de las sociedades del ámbito más urbano, incluso los talleres. Es aquí donde suceden. No suceden en la calle, en los parques, sino en estos espacios donde confluyen las personas que tienen algún tipo de parentesco. Además de que la mayoría de los delitos que cometen las mujeres lo cometen contra personas de su propia familia, sus hijos, y cuando ellas son las víctimas, también quienes les agreden son sus familiares. O sea, son delitos muy, muy, muy íntimos. Entonces, el espacio doméstico aparece en estos expedientes que revisé como beligerante. Bueno, aquí esta es una gráfica que muestra la relación con sus contrapartes en el proceso. Como podrán observar, es la familia completa, ¿no? La madre, la abuela, la concubina, la comadre, el esposo, la partera, con la novia, con la sobrina. Siempre están, estos problemas están en el espacio doméstico y con personas civiles. Bueno, en el capítulo 4, lo que me propuse, como les había señalado antes, es agudizar la mirada, hacer una historia más cercana para poder comprender cómo es que estas mujeres interactúan. Por supuesto que no se puede entender que las historias de Amada Ongay y de Mercedes Ceballos puedan extenderse a la totalidad o generalizarse a la totalidad de las otras mujeres que estudian. Porque Amada Ongay fue una mujer viuda, propietaria de un rancho en Tecash. Y Mercedes Ceballos también era una mujer que, si bien no tenía en un primer momento propiedades, pero sí era sobrina de una familia que tenía también sus haciendas en el municipio de Mortura. Entonces, de alguna manera estaban cercanas a ámbitos de las élites, lo que se les llama también las élites locales. No voy a hablar de ambas, pero solamente quiero contar rápidamente algo sobre Mercedes. Bueno, seguía varias mujeres que cometieron el delito de robo o que acusaron por el robo. Hay algunos expedientes entrañables que lamento no ver, que no estén en la tesis, pero el de Mercedes Ceballos me llamó poderosamente la atención porque fue acusada al mismo tiempo con su hija,
que está aquí en esta fotografía, Buenaventura, su esposo y una trabajadora doméstica de una hacienda de haberle robado a un gran terrateniente, a su tío, entre 20,000 y 30,000 pesos en un lapso de un año. Iban y le robaban, le abrían la caja donde guardaba el dinero este señor y le robaban, le iban sustrayendo. Pasó un año sin darse cuenta, lo que nos dice las dimensiones del dinero que había en esta familia. Y cuando se inicia el proceso, la trabajadora doméstica la acusa de haber sido ella quien la manipuló para hacer este robo. Obviamente todo el tiempo lo negó, Mercedes Ceballos lo negó rotundamente, también su hija y su esposo se consiguieron un abogado privado en la ciudad de Mérida, al contrario de Paulina Pech, que no pudo más que acceder a un abogado de oficio. Finalmente, Mercedes y su hija son absueltas y la única que es condenada y que tiene que devolver el dinero es Paulina Pech, o la Pech, ¿sí? También esa es una distinción muy importante que encuentro en los expedientes. Mientras a Mercedes le decían doña Mercedes, las mujeres que tenían apellidos mayas siempre eran las la, ¿no? La Pech, la Iguan, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, Mercedes, ahí es donde yo la conocí. Pero después, con eso, si con esa idea me hubiera yo quedado, hubiera dicho, bueno, esto fue un problema familiar, no es cierto, no pasó nada, ¿quién iba a pensar que Buenaventura de 15 años iba a estar en este robo? Pero al ir explorando en el archivo, me di cuenta que tenían no solamente estos procesos judiciales, sino que era una familia que fue teniendo cada vez menos valor o conexiones a nivel comunitario por haberle robado a esta familia con tanto prestigio, a pesar de ser el mismo, o a sus tíos con tanto prestigio. Y entonces la única manera para poder ganar prestigio o poder tener algún respeto en la comunidad era dirimir todos sus problemas familiares en el juzgado. Entonces, si tenían un problema con el primo o con el tío, se llegaban a los golpes, se llegaban a las palabras, iban y lo acusaban en el juzgado. Si tenían algún problema de alguna deuda, iban a los juzgados. Siempre, todo el tiempo, esa familia está recurriendo y está contratando a los mejores y más prestigiosos abogados de la ciudad de Mérida para que les defiendan. Y la versión que había sobre ellos y sobre Mercedes, pues es que son una familia de desobligados. Entonces me llama poderosamente la atención cómo las cuestiones domésticas, o que se podrían pensar íntimas y familiares, son tratadas o llevadas a estos espacios públicos y eso es lo que me muestra cómo van ganando terreno la justicia para poder regular las cuestiones familiares. A ver, voy un poco más rápido porque no sé cuánto tiempo llevo. De hecho, ya te quedan 5 minutos, Sara. Muy bien, perfecto. Voy más rápido. Entonces, ¿qué hacían las inculpadas con sus confesiones? Confesar el hecho y justificar el delito. Muchas veces ellas primero negaron lo sucedido y confesaron y después ya se confesó las circunstancias a partir de que los peritajes médicos, demostraban que efectivamente ellas en el caso de los delitos de infanticidio o de abandono de infantes, ellas acababan de parir, llegaban las comadronas, les revisaban y decían, esta mujer acaba de parir, no puede ser que esté negando que ella no parió a esa criatura en el patio de su casa o que no lo abandonó, no lo tiró al pozo, ¿no? Este tipo de cuestiones no les queda más remedio que confesar las circunstancias. ¿Cuáles son los resultados? Que entre más estas mujeres en sus confesiones aludían a la protección de la moral de sus familias, recibían penas menores, al contrario de quienes no arguían estos elementos y entonces son quienes recibían los mayores castigos.
Algo que también es bien interesante es las confesiones entre los pares, es decir, entre los hombres, ¿no? Se prueba la comisión de un delito y se expía la culpa. Hay un buen número de defensa de estos hombres que asesinan a sus mujeres. Aquí pongo solamente algunos, ¿no? Si hubiera sido su intención asesinarla, lo hubiera hecho. O que, por ejemplo, Nicolás Hupp, que acuchilló a su mujer, era de carácter manso y de buenas costumbres, pero sufría injurias todo el tiempo por parte de su mujer y por eso la asesinó. También no solamente les defendían los abogados, sino les defendían el Ministerio Público. Entonces aquí es algo que entendí de cómo funciona también en este espacio de justicia el sistema de género, el sistema patriarcal, porque estos hombres al decir en sus confesiones abiertamente que las habían matado y por qué las habían matado, da la impresión, y por el resultado que hay en la respuesta de los abogados y el Ministerio Público, que saben muy bien quién los está escuchando y que va a estar de acuerdo con ellos y que incluso va a comprender lo que ha pasado. Y bueno, ese es el caso, ¿no? Hay una movilización de estas defensas. Bueno, ¿qué hacían las autoridades con sus sentencias? Había un castigo comunitario y domesticación de los jóvenes todo el tiempo. Ahora sí que quien se castigaba a una, pero era para que el resto de los y las jóvenes pudieran entender que eso no se tenía que hacer. Se establece una moral sexual de cómo se tienen que conducir. Hay una fuerte tolerancia al maltrato hacia las mujeres. Se insiste muchísimo en que no cumplen con su labor como mujeres o sus roles, y entonces por eso es que reciben este maltrato, y se observa una gran fraternidad entre los que participan en los procesos. Bueno, aquí mujer interpelaba la codificación penal y los jueces y sus sentencias. Bueno, definitivamente lo que estaban más allá del ideal de mujer, ¿no? Lo que querían era depurar esto que se salía de la norma a quienes transgredían y poder mezclarlos, como reconducirlas hacia ciertos comportamientos. También algo que sucede en estos procesos es que se delimitan muy bien los espacios, y esto viene desde la propia ley de lo que sigue de oficio y lo que es por querella. Ahí se define muy bien el espacio público y el privado, aunque no quiere decir que el Estado no intervenga. También el hacer esta delimitación y decir estos no los sigo, también está marcando ahí su posición sobre quién debe mandar en el espacio privado. Y bueno, el bien jurídico que salta a la vista, más allá de los que define la codificación, es el honor de la familia, fundado en el control de la sexualidad de las mujeres. Me debe quedar como un minuto. Bueno, esto lo que quiero decir muy rápido es que estas disciplinas, este trabajo coincide muchísimo con las conclusiones a las que ha llegado Speckman también sobre que existe una transgresión social y una transgresión penal. Definitivamente todo el tiempo había una tensión en la ley, porque cuando en la ley, por ejemplo, se modifican algunos aspectos y parece que va a haber castigos más severos para quienes cometen una violación, bueno, todo el Ministerio Público y el abogado defensor ponen en tensión esto y tratan de imponer la costumbre en la interpretación de la ley. Entonces siempre hay una tensión y se puede observar muy bien estas dos formas de transgresión. Algo que como un atisbo de luz por ahí es que hay un cambio gradual en el sistema de justicia al hacerlo más homogéneo y al establecer más claramente las leyes en la codificación, lo cual esto permitió que las mujeres pudieran acceder a los juicios directamente sin representación. Bueno, voy rapidísimo. Entonces, bueno, a mí me encantaría, porque lo observé en varios expedientes, pero no pude seguir esta indagación sobre las estrategias comunes entre las mujeres de la élite, quienes eran más adineradas, pero también en las formas en las que se tejieron alianzas entre ellas. Hay defensa de algunas mujeres del
digamos que más educadas o con mayor, con una posición diferente en las comunidades, que acompañan a otras mujeres en sus denuncias. Eso es muy interesante. O cuando alguna de ellas comete un delito, las demás acuden a testificar a su favor. Esto también es muy importante. Y creo que nos hacen falta estudios al respecto, y obviamente extender el periodo de estudio para observar cómo van estas cuestiones transformándose y también resistiendo, manteniéndose, porque creo que eso es algo muy importante de los estudios con perspectiva de género, ver también las cuestiones que se mantienen. Bueno, estos son los archivos dados y mis agradecimientos a ustedes. Ahora sí, les escucho. Muchas gracias.